Es una palabra de parte del Señor acerca de la necesidad prioritaria de la iglesia. ¿Cuál es la necesidad prioritaria de la iglesia? O sea, la iglesia fue creada con un propósito claro, un propósito de bendición. La iglesia fue creada y diseñada por Dios para algo bueno. ¿Cuánto lo creen? Y la iglesia como un ser vivo, porque está compuesto por seres vivos. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros somos seres vivos, ¿cierto? La iglesia no es el templo, la iglesia es el cuerpo, nosotros somos la iglesia. Entonces la iglesia está compuesta por seres vivos y todos los seres vivos fueron creados para estar, ¿qué? Saludables. Diga conmigo, saludables. Esta semana estaba quejado de salud, estuve con fiebre, al día de ayer ni siquiera pude levantarme, estaba demasiado mal en la cama y todo. Cuando uno está enfermo no puede hacer lo que Dios quiere que haga. Cuando uno está enfermo no puede cumplir el propósito en la vida. Y Dios creó a la iglesia, ¿me ayuda por favor con la diapositiva? Rápidamente. Y Dios creó a la iglesia para que sea una iglesia saludable. Repita nuevamente. Saludable. ¿Qué pasa cuando no hay salud? Cuando no hay salud, no hay un sano crecimiento. Si su niño está enfermo, su niño no crece bien, ¿cierto? Yo no sé si en Costa Rica hay, pero en Colombia hay algo que se llama la tabla de desarrollo y crecimiento en los niños. No sé cómo la llamarán acá, donde llevan el peso, la estatura, y el médico le dice, vea, está bajito de estatura, está bajito de peso, está mal, tiene un problema, tiene una enfermedad, algo le está pasando. Eso le pasa a un ser vivo. Un ser vivo cuando está enfermo no se desarrolla bien. Y la iglesia debe estar ¿cómo? Saludable. La iglesia debe estar saludable. Dios creó a la iglesia para que la iglesia estuviera sana. Dios quiere una iglesia sana. Dios no quiere una iglesia enferma. Amén, amén. Dios no quiere una iglesia enferma. Pero es tan fácil caer en la enfermedad en la iglesia. Y hay principios básicos para permanecer en la salud de la iglesia. Y hay cosas que nosotros debemos entender acerca de la iglesia. Ayúdeme, ¿no está pasando? ¿No? Bueno, entonces quiero enseñarles, páselo a la segunda diapositiva si es posible, pásela manualmente. Que la iglesia, entonces, hermanos queridos, voy a tratar de no utilizar entonces las diapositivas. Los seres vivos fuimos creados entonces para vivir con salud. Con salud. ¿Cuántos quieren estar enfermos? Nadie. Fuimos creados para vivir en salud. La enfermedad nos atrofia, la ausencia de la salud nos retrasa. El retraso viene por causa de agentes externos que quieren dañarnos. Dios no creó al ser humano para estar enfermo. Es más, quiero decirle, el ser humano fue creado eternamente saludable, pero cuando entró el pecado, entró la enfermedad en el ser humano. Entonces la enfermedad es causa de algo malo que viene del exterior y afecta el organismo, en este caso la iglesia. Hay cosas que se desarrollan en la iglesia del Señor. ¿Prendieron la luz acá? ¿Sí? ¿Mejor así? Okay. Muy bien. Pasa a la siguiente imagen. Les voy a presentar unas imágenes. Esta es la primera imagen. Cuando yo pase estas imágenes, ustedes me van a decir enfermedad o salud. ¿Listo? Entonces, a la voz de 3, ya está ahí. ¿Enfermedad o salud? Bueno, listo. ¿Por qué? Todavía no pase la otra. Vamos a tratar de hacer un ejercicio bien bonito. Porque hay cosas externas que reflejan si hay salud o hay enfermedad, y lo vamos a detectar. Usted inmediatamente nos vamos a poner de acuerdo. Yo le ruego que cuando usted mire esa imagen, van a aparecer varias imágenes, usted diga salud o enfermedad. Entonces, hermano, listo, a la voz de 3, con la siguiente, 1, 2 y 3. ¿Cierto? No hay que dudarlo, enfermedad. 1, 2 y 3. Salud, ok. 1, 2 y 3. No importa si son venenosas, pero se ven saludables, ¿sí o no? ¿Sí o no? Reflejan salud, ¿sí o no? Saludablemente venenosas. Gloria al Señor. Muy bien. ¿Otra? Enfermedad.
Muy bien, otra. ¿Está segura? Muy bien. Otra. 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 Dejémoslo hasta ahí. ¿Notan cómo la salud se ve? La salud se detecta. Y la iglesia debe alumbrar en medio de las tinieblas. La iglesia es la luz. Nosotros somos la luz de este mundo. O sea, el mundo debe de ver en la iglesia ¿qué? Salud. Que cuando vean la iglesia, vean un grupo de personas saludables. Saludables en el hogar, saludables en la sociedad, saludables en sus trabajos, saludables en todo lo que hacen. No saludables solamente los domingos de 9:30 a 11:50, más o menos, no solamente los domingos durante este tiempo acá, no, saludables durante todo el tiempo, porque la iglesia es iglesia, así esté reunida acá o así esté afuera, ¿ok? Entonces la iglesia debe mostrar ¿qué? Salud, y el mundo va a ver la salud de la iglesia, y cuando el mundo ve la iglesia saludable, el mundo va a querer ser parte de la iglesia y van a pedir el favor que los inviten a ser parte de la iglesia. Eso es lo que se llama evangelismo personalizado. Porque tú vas a reflejar la salud de Cristo en tu vida y de esa manera las personas van a querer tener lo que tú tienes. Que no digan como alguna vez decían, no, yo no quiero ser como ese cristiano porque para ser como ese cristiano tiempo sobra. Yo creo que nosotros debemos aprender a ser personas muy saludables. En la Biblia hay varios ejemplos. Ustedes me dicen si estoy hablando muy fuerte, muy pasito, ¿está bien? Porque por el problema de la... no escucho bien por este oído, ¿seguro? Entonces, hay un texto en la palabra del Señor. Vaya conmigo a Éxodo 17:11. Pásala por favor. Vaya conmigo a Éxodo 17:11. Las iglesias siempre están buscando crecimiento. Las iglesias siempre estamos buscando a veces estrategias, metodologías para crecer, pero nos hemos equivocado. Las iglesias no deben buscar metodologías para crecer. Las metodologías son necesarias. Lo que realmente se necesita para el crecimiento de la iglesia es la salud. Amén, amén. Nuestro enfoque entonces no debe ser el crecimiento. El enfoque de la iglesia es mantener la salud de la iglesia. Porque la salud es el resultado de un equilibrio en todos los ámbitos en medio de la iglesia. Uno no es saludable por pedacitos, uno es saludable de todo el cuerpo. Si se enferma un miembro, se enferma todo el cuerpo. Si a usted le duele un dedo, le duele a todo el cuerpo. Entonces, la salud es el resultado del equilibrio en el cuerpo. Por eso, la gran preocupación, el gran anhelo de nosotros como pastores es que la iglesia toda esté saludable. Cuando un hermano no está saludable, uno como pastor busca atenderlo, ayudarlo, asesorarlo, aconsejarlo, llamarlo, reconvenirlo, ponerlo en disciplina o echarlo. Cuando alguien ya de pronto está tan mal, uno le dice, hermanito, ¿usted qué? ¿Para dónde va? ¿Y de dónde viene? Porque uno quiere la salud de la iglesia. Uno quiere que la iglesia esté saludable. Y la salud entonces es un resultado. Miren lo que dice Éxodo 17:11. Dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel ¿qué? Prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, ¿prevalecía qué? ¿Qué hecho tan misterioso, sí o no? Allá se montó Moisés, allá en el monte, a ver la batalla que tenían contra los amalecitas. Allá estaba Josué con el ejército peleando. Y resulta que cuando Moisés levantaba las manos, ¿el pueblo qué? Prevalecía, comenzaba a ganar. Pero cuando bajaba ¿qué? Las manos, ¿qué pasaba? ¿El enemigo qué? Y ese es un problema. Dígale que está a su lado, no baje las manos, por favor. No baje la guardia. En Colombia decimos no baje la guardia. Aquí también lo dicen, no baje la guardia, no baje las manos.
Estése siempre atento, esté siempre con las manos en alto, dispuestos. Porque cuando se bajan las manos comienza un problema. Hay un problema porque el enemigo ¿qué? Prevalece. ¿Ok? Mira lo que dice Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien ¿qué? ¿Qué problema cuando en una casa todo el mundo hace lo que bien le parece? ¿Qué problema cuando en una iglesia todo el mundo hace lo que bien le parece? ¿Qué problema cuando en una sociedad todo el mundo hace lo que bien le parece? Hay enfermedad. Aquí hay una enfermedad, por ejemplo. Una enfermedad del individualismo. Cada uno quiere hacer lo que le da la gana, dicen por ahí en términos fuertes. Eso no se puede en la iglesia del Señor. Tenemos que hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Números 14:36 dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. ¿Qué vemos ahí? Murmuración. Murmuración. ¿A cuánto les gusta murmurar? Aquí nadie murmura, pero se entretiene. Murmurar es hablar en bajo tono. Esa es la definición de murmurar. Murmurar es hablar en bajo tono. Yo no le digo fuerte, pero vea, esto fue lo que pasó. Y generalmente el murmurar implica hablar en bajo tono de otra persona que no está presente. La murmuración es un problema en la iglesia y no puede haber murmuración en la iglesia. Dios no quiere que haya murmuración en la iglesia. Siguiente diapositiva, segunda a las Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo ¿qué? Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? ¿Qué dice el Señor? ¿Que Él va a qué? A sanar la tierra, que Él va a perdonar los pecados, que Él va a traer sanidad. ¿Cuántos quieren sanidad? Dios quiere traer sanidad. Entonces, si hay parámetros que Dios establece para devolver la sanidad que se ha perdido, la salud que se ha perdido. Gálatas 5:15. Estoy mostrando ejemplos de enfermedad, de salud, de cómo volver, de cómo retirarme, de cómo obtenerla, de cómo dejar la salud. Versículo 15 de Gálatas 5 dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Problemas graves que había en la iglesia de Galacia. Había como mucho conflicto interno entre los hermanos, los unos contra los otros. Eso no sucede acá, pero puede suceder en otros lugares. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor ¿qué? Fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos ¿a qué? Dios es amor y Dios quiere que nos amemos. El amor cubre multitud de faltas, de errores. Un error, usted lo pasa si tiene amor. ¿Por qué se destruyen los matrimonios? No porque haya errores. ¿Es para mí? Sí, está llenita, parece que sí. ¿Por qué se destruyen los matrimonios? No porque no haya problemas, no porque haya errores. No, es porque se acabó el amor, o dejan acabar el amor. Porque cuando hay amor, escuche, cuando hay amor, se cubre multitud de ¿qué? De faltas, de errores. Entonces yo no puedo dejar acabar el amor en mi vida, en mi hogar, en la iglesia del Señor. Dios debe estar presente en medio de la iglesia con el amor. Muy bien, esa es la introducción para entender cómo una iglesia puede permanecer saludable. Y quiero hablarle hoy de 5 principios para que la iglesia sea una iglesia saludable. ¿Cuántos quieren tener una iglesia saludable?
Entonces, usted va a copiar, usted va a memorizar, usted va a guardar estos 5 principios que nos ayudarán a obtener una iglesia saludable. Elementos básicos para la salud de la iglesia, así lo he denominado. Elementos básicos para la salud de la iglesia, y son 5. ¿Cuáles son esos elementos? Arranquemos. El primer elemento es adoración. ¿Alguien me puede decir qué es adoración? Es un estilo de vida. Adoración no es solamente, piensan que adoración es un cántico, que adoración es un estilo de cánticos. Adoración no es cantar, adoración es todo lo que yo hago para agradar a Dios o mostrarle mi amor a Dios. Adoración, pásala por favor, es la entrega total de la vida de una persona a Dios, manifestándole mi amor. Eso es adoración. Tú adoras a Dios cuando te entregas totalmente a Él, manifestándole cuánto le amas. Dios nos amó primero. Amén. Y como Dios te amó, Él está esperando que tú también lo ames. Y cuando tú verdaderamente amas a Dios, entonces eso es adoración. Amén. Entonces, Dios quiere que su iglesia sea una iglesia adoradora. Que tú con todo lo que hagas manifiestes cuánto amas a Dios. Que cuando tú vayas a hacer algo en tu vida, pienses que si lo que estás haciendo está manifestándole amor a Dios. Y sabe que esa es una buena guía para saber si algo lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Porque muchas personas dicen, pastor, ¿será que yo puedo hacer esto? ¿Yo puedo hacer lo otro? Pues la pregunta es, ¿será que con lo que estás haciendo tú le estás manifestando amor a Dios? Porque si lo que vas a hacer no le manifiesta amor a Dios, no lo hagas. Porque entonces no estás teniendo una vida de adoración. Dios quiere que cada cristiano sea un adorador. Amén. Y tales adoradores Él busca, que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces Dios está buscando una iglesia de adoración, que cante, que adore, pero también que viva en todo su ambiente, en su ambiente de hogar, de trabajo, en la sociedad donde está manifestándole amor con todo lo que hace. Una pregunta que yo debo hacerme en este momento es, ¿lo que yo hago manifiesta mi amor a Dios? Eso es una vida de adoración. Y la iglesia debe ser una iglesia de adoración. Amén. Porque de lo contrario se vuelve una iglesia religiosa. ¿Qué es una iglesia religiosa? Que viene al templo y en el templo tiene un estilo de vida, pero fuera del templo tiene otro estilo de vida. Eso es religiosidad. Entonces Dios no quiere una iglesia religiosa. Dios quiere una iglesia adoradora. ¿Cuántos quieren ser adoradores? La iglesia, entonces, cuando es una iglesia adoradora, se vuelve una iglesia fuerte. ¿Por qué? Porque la fuerza de la iglesia está en su adoración. Escúcheme eso. La fuerza de su iglesia no está en sus finanzas. La fuerza de su iglesia no está en cuánta gente tiene. La fuerza de la iglesia está en su adoración. Y una iglesia que es adoradora es una iglesia fuerte, porque está respaldada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. ¿Sabe por qué Dios te respalda a ti? Porque tú eres un adorador. Pero Dios no respalda a aquellos que no son adoradores. Hay gente que se cansa de pedirle a Dios y dice, ay, pero es que Dios no me escucha. ¿Por qué no le ora a usted que a usted sí le escucha? No, no es que no, Él no se escucha. Lo que pasa es que si tú no eres un adorador, ¿cómo quieres la fuerza de Dios en tu vida? La fuerza de Dios en la vida de una persona es el fruto de la adoración de esa persona. Y lo mismo en la iglesia. Entonces la iglesia debe ser una iglesia 100% adoradora. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo, no podemos dejar de adorar al Señor, porque el día que dejemos de adorar al Señor, entonces la iglesia menguará
en su nivel de adoración. Y si un miembro deja de ser un adorador, la iglesia mengua en adoración. Por eso todos debemos ser buenos adoradores para que adoremos juntos al Padre. Amén. Ya está viendo lo complejo que es una iglesia. Si el pastor la lleva suave, él no la lleva suave, él tiene que estar, ay Señor, ayúdame para que esta iglesia toda sea una adoradora, para que todos seamos verdaderos adoradores. Pero Dios es bueno y su gracia nos alcanza y aquí estamos para adorar al Señor. Segundo elemento básico para la salud de la iglesia. Va adelante. Comunión. ¿Cómo? Comunión o compañerismo. ¿Qué es comunión o compañerismo? Si tú amas a Dios, también debes amar a tus hermanos. Y amor a Dios sin amor a mi hermano no es posible. El Señor dice que es mentiroso. ¿Cómo dice usted que ama a Dios que no ha visto y no ama a su hermano que sí lo ha visto y lo tiene a su lado? Entonces la gente dice, no, es que yo amo mucho al Señor, pero no puedo ver al hermanito que está al lado. Una iglesia donde hay conflictos de ese tipo es una iglesia que está siendo afectada por una enfermedad grave. Y Dios quiere que todos nos amemos, hermanos. Todos. Usted tiene que amar a todos. De pronto todos no serán tan amigos suyos, pero usted tiene que amarlos a todos. Amén, amén. Hay gente que da una vuelta como de 2 kilómetros para no encontrarse con un hermanito que viene por allí. Eso es grave. Es imposible, hermanos, guardar la unidad en el cuerpo de Cristo si no hay amor, porque comunión y compañerismo es amar a los hijos de Dios. Y la iglesia necesita crecer en amor. La iglesia necesita crecer en ¿qué? Y la comunión o compañerismo demuestra qué nivel de amor tienes tú. El amor no lo demuestras cuando adoras, el amor lo demuestras con tus hermanos que están a tu lado. Amén, amén. Y la iglesia, cuando crece en comunión, es una iglesia indestructible porque todos se aman, y como todos se aman, entonces Dios los respalda y el enemigo no podrá hacerles daño. Esa es una iglesia, comienza a ser una iglesia saludable. Entonces, primero adoración, segundo ¿qué? Comunión. Vamos con el tercer elemento. Elementos básicos para la salud de la iglesia. Discipulado. ¿Qué es discipulado? Discipulado no es un folleto. Discipulado no es un libro. Discipulado no son 10 clases de crecimiento espiritual. Muchos dicen, pastor, es que yo ya terminé el discipulado. No, nunca se termina el discipulado, porque discipulado es el crecer a la imagen de Cristo. O sea que todos estamos ¿en qué? En discipulado. ¿Cuántos están en discipulado? Somos llamados a ser como Cristo. ¿Está alto el reto? ¿Está alto el desafío? No sé qué tan alto esté, pero es el mejor reto y el mejor desafío. Y Dios no nos colocó un reto y un desafío inferior que la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Para que no nos conformáramos a este mundo, para que no nos conformáramos a la mediocridad, para que no nos conformáramos a como los demás lo hacen. Por eso Dios nos coloca la imagen de su Hijo Jesucristo como nuestro modelo de vida. Es que el Señor no colocó a un pastor como ejemplo. El Señor no colocó a un apóstol. El Señor no colocó a un profeta como modelo. El Señor colocó a su Hijo Jesucristo como el modelo de vida que debemos imitar. Y cuando yo crezco a la imagen de Cristo, entonces yo estoy en un verdadero
discipulado. Amén, amén. Y muchas iglesias en el mundo están siendo edificadas sobre la arena. Porque el discipulado crea las raíces. La iglesia necesita crecer en profundidad. ¿Cuál es la profundidad de la iglesia? Es el discipulado. Como ingeniero civil, yo sé el secreto de lo que es tener buenas bases sólidas. Las bases bien sólidas, bien profundas, bien cimentadas. Si no hay buenas bases, usted puede construir el edificio muy bonito, pero si esas bases no están buenas, se cae el edificio. Un edificio se cae cuando no tiene buenas bases, cuando no hay buena profundidad. Y nuestra base como iglesia es el discipulado. Un buen discipulado es buena profundidad, y una buena profundidad nos da estabilidad, y ningún viento de doctrina nos va a poder desarmar, nos va a poder estorbar. Vamos a seguir adelante. En el Seminario Bíblico de Colombia tuve un profesor llamado Theo Donner, no sé si ustedes lo conocen, es uno de los teólogos más reconocidos en América, Theo Donner, y él decía lamentablemente en uno de sus libros, es que América Latina se ha extendido kilómetros y kilómetros la iglesia en América Latina, pero que a él le dolía mucho porque su profundidad eran milímetros, eran extensas como kilómetros, pero la profundidad que tenía era milímetros, y que a él eso lo ponía a pensar mucho. La iglesia tiene que crear un verdadero proceso de discipulado. Nosotros debemos ser verdaderos discípulos de Cristo. Usted no puede ser un cristiano de nombre, usted tiene que ser un verdadero discípulo de Cristo. La iglesia tiene que estar llena de discípulos de Cristo. Y un discípulo sigue a Cristo, hace lo que Cristo hizo. Un discípulo obedece el llamamiento de Cristo. Un discípulo crece a la imagen de su maestro. Amén, amén. Imagínense, hay gente tan resistente, pero hay otros hermanos. Yo te digo, déjate discipular por Cristo, déjate guiar por Cristo. No le tengas miedo ser igual a Cristo, crecer a la imagen de Cristo, tener el carácter de Cristo. No serás igual a Cristo porque Él es Dios, pero crecerás en el carácter de Cristo. Amén, amén. Entonces la iglesia debe tener un buen discipulado. La iglesia debe ser adoradora. La iglesia debe tener buena comunión o compañerismo. Y la iglesia debe tener un buen discipulado. ¿Ok? Una de las cosas que Dios me ha inquietado durante estos 17 años que llevamos de ministerio con mi esposa, llevamos 17 años de ministerio, es crear un proceso claro en la iglesia que garantice que se brindan las herramientas y los medios para que cada persona que llegue pueda tener crecimiento a la imagen de Cristo. Y hemos instaurado eso en Colombia ya. Comenzó en la iglesia local y lo hemos extendido en toda Colombia, en nuestras iglesias en Colombia. Eso ha traído mucho fruto. Colombia fue un país donde muchos años no se fundó ni una iglesia, y en los últimos años hemos fundado más de 50 iglesias. Una iglesia que se ha duplicado y triplicado en membresía prácticamente en los últimos 10 años. Porque el discipulado adecuado trae crecimiento. Amén, amén. Trae crecimiento, trae algo sostenible, trae bases sólidas, trae profundidad, trae estabilidad, trae algo perdurable. Hay iglesias que en un año son grandes. Usted vuelve a las visitas, ¿eh? Cuando menos, ¿qué se hizo? Ay, no, se fueron. ¿Cómo así que se fueron? ¿Qué discipulado tenían? ¿Cierto? Una iglesia se debe estabilizar por el discipulado de la imagen de Cristo.
Muchos pastores nos dicen a nosotros, como pareja pastores, dicen: pastor, ¿ustedes cómo hacen para irse de la iglesia 6 meses a un sabático? Si yo hago eso, cuando vuelvo no hay iglesia. Yo le digo: ¿verdad? Hay un problema de discipulado entonces. Hay un problema grave de discipulado. Porque quiere decir que usted es el que sostiene la iglesia y no Cristo. Parece ser que Cristo no es el que sostiene esa iglesia ya, porque si el pastor no está, como que la... Y hay temores en eso. Nosotros debemos levantar una iglesia que le ame a Cristo, que crea a Cristo, que siga a Cristo, y decirles: así yo no esté, ustedes van a seguir a Cristo. Amén, amén. Yo conocí una iglesia grandísima en Bogotá, es grande, no es huelellana, grande, una iglesia grande. Imagina que el pastor allá no puede decir cuándo no va, porque cuando él dice que no va a ir, asiste la tercera parte de la gente. O sea, él no puede decir, él simplemente, cuando tiene que salir, él se va y la gente llegó y no, el pastor no está, ¿cómo así? Porque si él dice cuándo se va a ir, llega la tercera parte de la gente a la iglesia, al templo ese día. Tremendo. Porque es una iglesia que no ha sido creada y ha sido edificada en un sano discipulado. Pero el sano discipulado te lleva a seguir a Cristo en todo momento, en todo instante. Solo Él, solo Cristo, solo Cristo. Recuerde que esa es una de las 4 bases fundamentales de la iglesia protestante. Pastor, me va a salir del punto un poquito. 4 bases fundamentales de la iglesia protestante. Haga de cuenta como una mesa, con las 4 patas que sostienen la mesa. Eso lo habló Martín Lutero en el año 1517 en la Reforma Protestante. Él habló de los solos, dijo: solo palabra. No, comenzó con solo gracia, solo palabra, solo Cristo. Escuche esto: solo Cristo y solo, ¿qué? Les dejo esa de tarea. Entonces, solo palabra, solo gracia, solo Cristo, y el pastor la repitió ahorita mucho: solo fe. Los 4 elementos básicos de la iglesia cristiana son: solo palabra, solo Cristo, solo ¿qué? Gracia y solo fe. Los 4 elementos que sustentan la iglesia. Y solo Cristo es uno de los elementos de la salud de la iglesia. Discipulado a la imagen de Cristo. Yo soy muy inquieto por investigar todos los modelos de discipulado. Y sabe que muchos modelos de discipulado son modelos seculares. No son modelos cristianos. Los modelos de discipulado que muchas iglesias tienen son modelos más empresariales que bíblicos y de marketing. Y eso es un problema, porque la iglesia entonces está siendo discipulada no a la imagen de Cristo, sino a la imagen de este mundo. Bueno, yo pudiera hablar de este tema bastante porque me fascina el tema de lo que es la iglesia y su contenido. Sigamos con el 4º elemento. Entonces llevamos 3, vamos a repetirlos sin mirar a la pantalla. Primero, adoración. Segundo, comunión o compañerismo. Tercero, discipulado. 4º, vamos con el 4º elemento. Ministerio. Repita conmigo: todo cristiano es un ministro. Tenemos un trasfondo católico romano, no sé cuánto lo tengan aquí en Costa Rica, pero en Colombia es muy tremendo el trasfondo católico romano. ¿Sabe cuál es el trasfondo católico romano? Que el ministro es el sacerdote y que los demás simplemente asisten a la iglesia. Y ese problema tenemos que quitarlo, porque eso es una enfermedad. Dios diseñó a la iglesia no para que una persona fuera ministra entre la iglesia. Dios creó a la iglesia para que todo seguidor de Él se convirtiera en un ministro. Porque ¿qué es un ministro? Es un servidor.
Entonces, ¿qué es ministerio? Ministerio es servir a los demás mostrándoles el amor ¿de quién? De Dios. Cuando tú ejercitas un ministerio, estás mostrando el amor de Dios a través de ese ministerio. Lo que hacen los diáconos, lo que hacen la alabanza, lo que hacen los servidores, lo que hacen los maestros, lo que hacen los evangelistas, lo que haces tú en cada uno de los ministerios. Y los ministerios son multifacéticos. Hay muchas formas de servir a la iglesia y a la sociedad. Hay ministerios horizontales y hay ministerios verticales. Hay ministerios internos y hay ministerios externos. Sobre todos esos temas hay toda una conferencia, un congreso. Que son ministerios horizontales. Horizontales quiere decir que estoy sirviendo a los hombres de parte de Dios. Hay ministerios verticales donde estoy sirviendo directamente a Dios. Hay ministerios internos, es donde sirvo al cuerpo de Cristo. Y hay ministerios externos donde sirvo a los que no tienen aún a Cristo. Y la iglesia debe tener todas esas áreas de ministerio. Porque la iglesia solamente se ha quedado en 3 o 4 ministerios, que es aquí entre nosotros. Pero la iglesia debe crecer mucho en los ministerios hacia afuera. Hacia afuera. Allá es donde está la gente que necesita conocer de Cristo. Dejemos de servirnos tanto nosotros y vamos a servir afuera. ¿Cuántos dicen amén? Ministerios a los menos favorecidos. Ministerios a las viudas. Ministerios carcelarios. Ministerios a los huérfanos, ministerios a los drogadictos, ministerios a los desplazados. Conozco una iglesia, he leído bastante sobre ella, quise ir este año allá, no fue uno de mis sueños que no pude cumplir este año, venir allá. Esa iglesia tiene 175 ministerios activos. ¿Usted sabe qué es eso? 175 ministerios activos funcionando. Y para decirles más o menos un modelo de un ministerio se llamaba así: Ministerio para las Madres Primerizas. ¿Sí? ¿Cómo así? Entonces ellos explicaban, sí, lo que pasa es que las madres primerizas, por ser su primer bebé, ellas tienen muchas dudas, tienen muchos problemas en el manejo de sus bebés, como es el primero, no han tenido la experiencia, y muchas de ellas llegan a su primer bebé desinformadas de muchas cosas, no saben ni cómo cambiar un pañal y todo eso. Entonces ellos tienen todo un ministerio donde convocan a esas mujeres y les ayudan, las bendicen, las informan y también les dan la palabra de Dios. Eso es un ministerio. ¡Wow! Sí, de cualquier, ¿qué dijo el pastor ahorita? Un problema lo convierte usted en un candidato ¿a qué? Al milagro. Pues una necesidad es la oportunidad para un ministerio. Cualquier necesidad es la oportunidad para un ministerio. Mire, cualquier necesidad que haya en su entorno, ahí puede estar obrando un ministerio de parte de Dios a través de la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ministerio es servir a los demás mostrándoles el amor de Dios. Vuelve y repita conmigo: todo cristiano es un ministro. ¿Tú ya estás sirviendo? ¿Te has dispuesto para servir? ¿No sabes cómo hacerlo? Dile al pastor, dile a los líderes: yo quiero servir, prepárenme, dígame qué hago. Me coloco a su disposición. Ella le dirá qué tiene que hacer primero, segundo, y prepararse, capacitarse. Bueno, primero bautizarse también, si no se ha bautizado, y todo el proceso. Pero todo cristiano debe convertirse en un ministro, en un servidor para el mundo. Amén, amén. Eso es salud. Una iglesia que sirve al mundo, una iglesia que es servidora, es una iglesia saludable. Y Dios quiere una iglesia saludable. ¿Cuál es la amplitud de la iglesia? El ministerio. Entonces, una iglesia cuando tiene amplitud, cuando sirve. Muchas iglesias no crecen después de determinado número de personas porque su amplitud se topó.
se llenó. O sea, como no tiene más capacidad de servicio, ya no puede crecer más. Entonces, la amplitud verdadera de una iglesia es su capacidad ministerial. Porque si tú no tienes los ministros suficientes para atender la bendición que Dios envía, Dios no enviará más bendición. Por eso Dios quiere levantar más ministros dentro de su iglesia para que la iglesia siga creciendo. Si tú todavía no eres un ministro, conviértete en un ministro, porque eso aumentará la capacidad de la iglesia para seguir creciendo. Porque tu servicio hace falta para que otros sean alcanzados para Cristo. Amén, amén. Multifacéticos los ministerios. Quinto. ¿Cómo se llama? Evangelismo. El quinto elemento básico para la salud de la iglesia es el evangelismo. El evangelismo es la misión de la iglesia. Si el servicio es el ministerio, el evangelismo es la misión. ¿A qué llamó Dios a la iglesia? A ir y hacer ¿qué? Discípulos. Cuando yo voy y hago discípulos, estoy cumpliendo la misión. ¿A través de cómo? De algo que llamamos evangelismo. ¿Qué es evangelismo? Evangelismo es testificar del amor de Dios. ¿A cuánto les da pena de hablar del amor de Dios? En Colombia hay muchos cristianos que les da pena hablar del amor de Dios. Gracias a Dios estamos quitando ese problema y la iglesia está entendiendo la necesidad que tengo de hablar del amor de Dios. Cuando yo hablo del amor de Dios, otros van a escuchar el mensaje que necesitan escuchar. Si tú y yo hablamos del amor de Dios, otros van a recibir la bendición que tú recibiste. Entonces, evangelismo es testificar del amor de Dios, porque todos fuimos creados con una misión. Imagínate tú recibir del amor de Dios e irte para el cielo sin hablarle a nadie de Dios. Eso no tiene como sentido. Es más, la palabra de Dios dice en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 17 en adelante, acerca de ese cambio que debe suceder en la vida de nosotros. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y también dice que nosotros somos ¿qué? Embajadores. ¿De quién? De Cristo. Dice que es como si Cristo hablara por medio de nosotros. Eso es evangelismo. Cristo hablando por medio de nosotros para salvación. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Todo cristiano debe ser un evangelista. Cuando comencé el ministerio yo no sabía muchas de estas cosas, porque yo cuando llegué al ministerio yo ni siquiera había ido a un instituto. Como están viendo, yo soy muy nuevo en el ministerio. Pero uno descubriendo la palabra, teníamos un grave error en la iglesia, en esa época, teníamos un grave error en la iglesia, y cuando me di cuenta lo quitamos. Porque el evangelismo era aquí un ministerio, y el evangelismo no es un ministerio. Porque un ministerio es un conjunto de personas que hacen esto específico y otros hacen esto y otros hacen aquello. Esos son los ministerios. Y el evangelismo no es un ministerio, porque el evangelismo es de todos. Y descubrí ahí también en el 2 Corintios 5 que el evangelismo sí es un ministerio, pero un ministerio muy diferente. Porque lo llama la palabra el ministerio de la reconciliación. Y si el evangelismo es el ministerio de la reconciliación, todos debemos ser evangelistas. ¿Cuántos dicen amén?
dentro de las bases del crecimiento y el desarrollo que tenemos en nuestra congregación, hemos instaurado dos principios sólidos para el desarrollo de las personas. Aparte de su inicio, cómo hacer, todo el proceso es, usted debe aprender a ser un misionero en el mundo, ejercitar la misión, o sea, ser un evangelista en el mundo. Y después debe aprender a ser un ministro. Y si usted aprende esas dos cosas en la vida, usted va a aprender a ser un cristiano con realización. Y tenemos 14 elementos en esos pasos. Pero es básico que usted aprenda a ser un evangelista o un misionero en el mundo y aprenda a ser un ministro en este mundo. Si usted aprende esas dos cosas, usted aprende a qué fue llamado al mundo: a hablar del amor de Dios y a servir al mundo con el amor de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? La iglesia necesita entonces crecer en tamaño, porque el verdadero tamaño de la iglesia está en el evangelismo. Hay iglesias que tienen mucha gente, pero son pequeñas. Mientras que hay iglesias que ahora son pequeñas, pero llegarán a ser grandes. Hay iglesias espuma, la del jabón, sí, espuma. De un momento a otro, ¡fua! Grande, ¿qué hicieron? No, hicieron una actividad y eso recogieron un montón de gente, hizo grandes, miles, y ¡oh, qué tremendo! Pero uno mira en el tiempo y no quedó nada. Pero hay iglesias que comienzan con su misión, con su llamamiento a evangelizar, a crecer sólidos, y Dios los levanta a ser verdaderamente iglesias grandes para representar el reino de los cielos en esta tierra. Y esa es la iglesia que debemos levantar. Si tú y yo edificamos iglesias con, primero, adoración. Segundo, comunión. Tercero, discipulado. Cuarto, ministerio. Y quinto, evangelismo. Garantizaremos una iglesia con firmeza, con dirección, con bendición, con profundidad, con amor para alcanzar al mundo para Cristo. Y esa iglesia, la palabra de Dios dice que ni la muerte ni el Hades la podrán separar del amor de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Nadie la podrá separar del amor de Cristo. El mismo Señor Jesucristo lo decía. El mismo Señor Jesucristo hablaba de su iglesia como aquella que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero la iglesia necesita crecer bien y crecer saludablemente. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Quiero hacerles un reto y un desafío. Es cada miembro, cada asistente a este lugar que quisiera hacer un compromiso hacia la salud de la iglesia, que se coloque sobre sus pies y vamos a orar al Señor. Si usted quiere hacer ese compromiso para desarrollar la salud de la iglesia, coloque sobre sus pies. Si usted dice, no, eso no es conmigo, tranquilo, quédese ahí sentado. Yo quiero orar por aquellas personas que hoy le dicen al Señor: Señor, yo quiero crecer en adoración, yo quiero crecer, Señor, en comunión, yo quiero crecer, Señor, en discipulado, quiero crecer en ministerio, quiero crecer y desarrollar mi misión en el mundo a través del evangelismo. Quiero que la iglesia, Señor, tenga fuerza. Quiero, Señor, que la iglesia tenga amor. Quiero, Señor, que la iglesia tenga profundidad. Quiero, Señor, que la iglesia crezca en amplitud. Quiero, Señor, que la iglesia tenga un tamaño verdaderamente grande. Señor, hoy me dispongo en tus manos. Levante sus manos al Señor. Dígale: Señor, tómame.
Yo quiero ser un instrumento útil en tus manos. Yo quiero ser un instrumento maravilloso para la gloria de tu nombre. Yo quiero ser un instrumento, Señor, para alabar y glorificar tu nombre en este lugar. Porque tú me has colocado en este lugar para ser una columna fuerte, un instrumento fuerte, un miembro útil, Dios de la gloria. Tú, querido hermano, y tú, querida hermana, eres un instrumento útil el cual Dios llama para que le sirvas en este lugar. Por eso levántate en el nombre de Jesucristo y toma las fuerzas en el nombre de Jesús y declara la victoria sobre tu vida de adoración, sobre tu vida de compañerismo y discipulado, sobre tu vida de ministerio y evangelismo. Tu vida crecerá, se fortalecerá, se renovará. Tu vida será un instrumento digno de imitar y muchos serán alcanzados para Cristo y la gloria de Dios descenderá sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu ministerio, sobre tu trabajo. Dios te bendecirá. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Señor, gracias porque tú vas a bendecir grandemente estas personas que están de pie. Porque ellos han decidido hoy, Señor, colocarte a ti como el eje principal. Ellos quieren, Señor, crecer. Ellos quieren cambiar, ellos quieren ser transformados para hacer lo que hay que hacer, para que tu iglesia, tu amada iglesia, tu esposa sea presentada, Señor, sobre esta tierra de la mejor manera. Y eso tú lo amas grandemente, Señor. Y tú quieres, Señor, en este momento también extender una palabra de bendición. Y por eso yo sé, Señor, que tú quieres bendecirles grandemente. Y yo declaro sanidad sobre sus cuerpos, sanidad sobre sus finanzas, sanidad sobre sus hogares, sanidad sobre sus relaciones, Señor. Trae sanidad sobre ellos, Señor, porque donde hay sanidad, Señor, tú traes también crecimiento, Dios de la gloria. Sánales, renuévales, restáurales, vivifícales, Señor. Llénales con tu gloria, Dios, porque donde hay un corazón dispuesto para ti, Señor, tú estás obrando ahí tu gloria, Dios. Y Padre de la gloria, yo sé que si yo me ocupo de tus intereses, tú te ocupas de los míos. Tú te ocupas, Señor, de lo que yo necesito. Tú te ocupas, Señor, de mis necesidades, porque yo quiero agradarte a ti. Y tus hijos hoy quieren agradarte, Señor. Mira sus necesidades y obra conforme a tus misericordias en gloria. Ministrale, Señor, a cada uno de una forma muy personal, muy particular, muy individual. Ministrale, Señor, en su necesidad prioritaria en este momento, Dios. Ayúdale, levántale, renuévales y fortaléceles con el poder de tu gloria. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.